Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto de que ya estén con nosotros ahí en su mesa esperando las palabras de este programa que hoy va a ser muy especial porque hemos sido invitados otra vez por las musas a su casa. Estamos aquí en el Museo del Noreste, el MUNE, así conocido, pues celebrando un encuentro con la historia, un encuentro muy importante con las réplicas de las obras de un gran artista en la historia de la humanidad. Nos referimos a Miguel Ángel el Divino. Va a ver que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Queremos emocionarlo para que usted no pierda oportunidad y también venga aquí a esta sala a disfrutar esta gran oportunidad. Bueno, para eso, como siempre, vamos a estar aquí con ustedes, un servidor Arturo Ortega y mi compañera Adriana Loaiza, encantada de compartir este escenario contigo, mi querido Arturo Ortega, porque estamos rodeados de magia, de arte, de ciencia. Miren, me siento muy honrada porque somos el primer medio de comunicación que tenemos la oportunidad de transmitir en vivo desde el Museo del Noreste esta impresionante exposición de Miguel Ángel el Divino. Así que bienvenidos, porque el día de hoy vamos a hablar de toda esta museografía que está impresionante, de verdad que equiparable a Europa. Van a ver toda una réplica impresionante de todas las obras, bueno, no de todas, de 50 obras principales de Miguel Ángel, aquí en el Museo del Noreste, celebrando 10 años. Miren, les voy a pasar unos tips de una vez, para que, es más, se venga desde ahorita al Museo MUNE, porque la inauguración es el día de mañana. Mañana, miércoles a las 7 de la tarde, lleguen antes porque el auditorio es muy pequeñito, va a haber una conferencia acerca del Renacimiento. Después comienza ya la inauguración de toda la exposición, o sea que el día de mañana usted puede ser de los primeros en ver la exposición. Los martes y domingos entran gratis, niños y adultos mayores entran gratis, y bueno, también de 10 a 6 de la tarde. Así que vénganse con toda la familia a disfrutar de este museo. Ya que están empezando las vacaciones, pues aprovecha para llenar sus ojos y sus oídos de arte. Pero bueno, pues vamos a empezar con las palabras. Estamos hablando de una exposición, mi querido Arturo. ¿De dónde viene la palabra exposición, como para hacer contexto? Pues sí, mira que queda muy bien porque una exposición, así si desglosamos la palabra, va a ser algo así como exponere, donde ese ex da la idea de hacia afuera y ponere, pues poner. Entonces literalmente exponer significa poner afuera. Y en este caso nosotros somos el afuera de Italia, porque esta exposición justamente nos llega de allá. Hay un gran esfuerzo de mucha gente para que esto sea posible, tanto de los técnicos, artesanos, historiadores italianos que emprenden esto, como de la gente aquí del museo que seguramente tuvo que hacer grandes esfuerzos para poner esto aquí a disposición de nosotros. Así es. Entonces, bueno, esa es una exposición. Poner afuera. Poner afuera. Y bueno, vamos a hablar también por qué esta obra tan importante encuadrada en el Renacimiento. Miren, a mí esta época del Renacimiento me encanta, pero vamos a hacer como un poquititito de historia. ¿Qué pasó? Bueno, ya hemos hablado que la Edad Media duró casi 1000 años, ¿cierto? Desde el siglo IV hasta el siglo XIV. Casi 1000 años de Edad Media. ¿Qué pasa con Dante Alighieri? La Divina Comedia fue así como que un parteaguas donde se crea esta maravillosa, la Divina Comedia, esta maravillosa obra de la literatura, como que da pie para que Florencia
resurja, bueno, Italia resurja, pero partiendo de Florencia, donde estaba esta familia de los Medici, que bueno, ellos eran mecenas. Mecenas se le conoce a la persona que patrocinaba o que daba el dinero para que se generaran obras de arte. Entonces empezaron a festejar triunfos, vino esta corriente humanista, donde ahora pues se hacía un honor a la belleza, pues al arte, a la historia, a la ciencia, a la política. Todo cambió a partir del Renacimiento. Por eso es tan importante. Hubo varios exponentes, no nada más Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael. ¿Qué otro te sabes? Sí, mira, yo creo que aquí a mí me gustaría completar la idea que ya muy bien expusiste. Fíjate que a mí este tema invariablemente me lleva a recordar ese cuento que nos contaron a todos de pequeños, el cuento de la Bella Durmiente. A ver. Pues ya ves que es una princesa que en cierto momento, por algún tipo de hechizo, duerme un largo sueño y que según esa maldición solamente iba a despertar hasta que llegara un príncipe, le diera un beso y entonces todo se arreglaba. Bueno, la metáfora aquí es clara, ¿no? Fíjense, en la edad antigua, que se ubica desde cuando el hombre descubre la escritura hasta allí donde más o menos empieza a terminar el Imperio Romano, hubo mucho florecimiento de las artes. Los griegos hicieron grandes esculturas, los romanos en construcción, no se diga, eran buenísimos. Y entonces de pronto, por cuestiones de cambio de paradigma en la religión, todo cambia. La Bella Durmiente, que era la humanidad, cierra los ojos y empieza un largo sueño de casi 1000 años. Y ahí está dormida, sin avanzar en ciencia, sin avanzar en arte, pues casi que sobreviviendo. Todo, el centro era la religión, la imagen divina. Pero por estas fechas, justamente hablando de lo que nos tiene aquí, de donde aparecen estos artistas, ellos son en conjunto el príncipe que viene a darle el beso a la princesa que empieza poco a poco a despertar. Ay, me encanta tu analogía, me encantó el cuento, claro. Y luego fíjate que eso es muy importante, que esto que vemos, que ustedes van a ver aquí, que no se lo pueden perder, son las huellas de ese momento, son las huellas del beso. Sí. Hagan de cuenta que así lo podemos ver, porque de pronto las obras de arte se empiezan a hacer tratando de superar, ya no digo igualar, superar lo que se hacía en la edad antigua. Y de ahí viene la palabra renacimiento. Así porque es. ¿qué significa renacer? Bueno, para renacer necesitas primero nacer, y haber muerto, ¿no? Claro. Para poder luego volver a nacer. Claro. Así le pasó a esta princesa que es la humanidad, que nació, floreció en la etapa griega, luego muere en un sueño largo. De 100.000 años. Llega el príncipe, que son todos estos artistas, todos estos pensadores que le dan el beso, despierta y entonces renace, y por eso se le llama renacimiento. Así es. Y entonces ahí es donde se conecta el motivo del que estemos aquí y por qué es tan importante venir a ver esto, porque no es nada más venir a ver esculturas, pinturas, no, es venir a ver las huellas del momento del beso. No lo había pensado así, pero no soy mal, ¿verdad? Me encanta. Y además conocer un poco más del alma de Miguel Ángel, porque miren, estamos viendo en pantalla varios acercamientos de la obra. La verdad es que todas son réplicas, son 50 réplicas, pero hechas magistralmente. Hay un robot que escaneó a las originales y luego las replicó, ¿no? Hizo, bueno, toda una serie de cosas que aquí las van a aprender. Hay un video que les enseña paso a paso cómo fue hecha cada réplica, porque no es así como que hay cualquier cosa, no, es una réplica súper bien hecha. Miguel Ángel era un apasionado impresionante, parece que tenía un carácter de la fregada, ¿no? Era impulsivo, era terco, y fíjense, creían que era porque cuando su mamá estaba embarazada de él, se cayó del caballo, entonces le atribuyen a que por eso ese carácter tan intenso. Y él tenía un sueño, ahorita hablando del sueño, él desde chiquito le encantaba dibujar y dibujar y dibujar, y su papá se enojaba y hasta le pegaba, entonces tenía que hacerlo como clandestinamente, hasta que su papá dijo, bueno, está bien. A los 13 años comenzó de aprendiz de un artesano, y entonces de ahí pues vino todo este aprendizaje de las artes, empezó como escultor, y bueno, aquí se desencadena toda esta historia. Sí, y miren, ya como palabras, que es donde tratamos de no perder esa
vocación que tenemos nosotros de ir a las palabras. Aquí van a ver, sí, réplicas, pero también hechas que no notarían que son o no son las originales. Así al es. tamaño, a la textura, a la forma. La palabra réplica, fíjense, es una palabra que es de la familia de palabras que llevan la sílaba ple. Esa ple es de plegar. Plegar es doblar. Entonces, por eso, cuando algo se duplica, es cuando se dobla en dos mitades iguales. Mire usted, replicar o duplicar, vea usted una hoja, dóblela y tiene entonces dos lados que son prácticamente iguales. Esa es la base fundamental o el concepto fundamental en esta palabra replicar. Es como reflejar también, ¿no? Imagínense como un espejo, se ve al espejo y ahí está la réplica. Pero hay otra palabra que también vamos a ver aquí, los facsímiles, que son estas réplicas de estos documentos súper importantes como libros, como bocetos, ¿no? Porque no crean que, vino la piedra y entonces Miguel Ángel empezó a tallarla. No, de ninguna manera. Antes hubo mucho trabajo a mano. Aquí la clave, y es lo que yo también quisiera como extraer de Miguel Ángel, es que es el trabajo. Claro, mucho talento, mucha capacidad, pero el tiempo dedicado es un factor clave. Entonces, bueno, facsímil, ¿de dónde viene facsímil? Regresando al origen de las palabras. Sí, los facsímiles o el facsímil también en singular, también inclusive se dice facsimilares. Si lo vemos en latín, literalmente sería facere similari, que en latín quiere decir hacer similar, hacer igual. Ajá. O sea, hacer una muy buena copia que casi sea idéntica al original. Sí. Y fíjate, como curiosidad ya del lenguaje, de esta palabra facsímil o facsimiles, que en plural, cuando en la tecnología nació aquel aparato que te permitía mandar documentos. Los faxes que yo creo que muchos ni se acuerdan ni los conocieron, claro. Bueno, esos faxes, en realidad la palabra fax viene de facsímil, es por el concepto, ¿no? Que tú metías una hoja y al otro veía un duplicado, una réplica de lo que tú le habías mandado. Lástima que ese aparatito duró tan poquito, en fin. Y bueno, mira, rápidamente, maqueta. Aquí va a haber maquetas también. Maqueta interesante porque viene de mácula, literalmente maqueta en italiano significa mancha. Mancha, pero ¿qué te parece si nos platicas de las manchitas chiquitas que son las maquetas después de este corte? Quédense con nosotros, regresamos en un momentito. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Palabras sobre la Mesa. Al ratito regreso con la palabra que quedó pendiente, pero déjenme hacer un espacio porque, bueno, sabrán ustedes, hay otra palabra por ahí interesante, que es la palabra curar, la palabra curador, y que no es lo que estamos pensando. Nosotros la usamos normalmente para aliviar a alguien de algún mal. No, aquí curar es de curare, latín, que significa cuidar. Y justamente está con nosotros el curador de esta gran exposición. Le damos la bienvenida a Giacomo Cantini, ¿es correcto el nombre? Perfecto, así es. Bienvenido, Giacomo. Qué bueno que estás aquí para que nos ayudes a emocionar a la gente. Más que todo eso es lo que nos interesa ahorita, emocionarlos para que no se vayan a perder esta gran oportunidad que, bueno, todo el equipo, entre los que estás tú de manera importante, han trabajado para que esto sea posible. Entonces, pues yo te pediría por ese lado de que, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Por qué no se tienen que perder esta exposición? Sí, yo como curador de la exposición le puedo garantizar que cuidar es lo que nos tocó hacer, cuidar este proyecto desde el principio hasta su realización final. 6 años de trabajos largos junto al Museo Miguel Angelesco de Caprese, el museo que se encuentra en la misma ciudad donde nació Miguel Ángel, y Bellas Artes de Italia, que sellaron estas obras de arte que salieron de nuestro país para traer la cultura de Miguel Ángel a todo el mundo. ¿Y por qué Miguel Ángel es tan importante que le invirtieron 6 años más? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevas un mes haciendo toda la museografía de este lugar.
Sí, ícono internacional del Renacimiento, Miguel Ángel es el artista que en sí mismo representa esta temporada tan increíble a nivel de arte y cultura. Y el objetivo que tuvimos juntos con Bellas Artes y el Museo Miguel Ángel Giolesco era esto de traer la cultura de Miguel Ángel a la gente que no pueda viajar, que no pueda conocer estas obras directamente en Italia, que están entre Italia, Francia, Inglaterra, viajes muy largos y muy caros para verlas. Aquí tendrán la oportunidad de verlas todas juntas y también ese es el objetivo de la exposición, verlas juntas para comprender las diferentes etapas del gran maestro Buonarroti y así entender de manera mejor su arte, cómo se desarrolló poco a poco detrás de los acontecimientos históricos que pasaron y cómo estos influyeron en su arte. Así que lo encontramos escultor, después por voluntad del Papa Julio II, pintor, y siempre logró realizar algo maravilloso, algo que ha pasado siglos y sigue emocionando a millones de visitantes. Hace ratito salía por ahí una cintilla que la tomamos de esas frases que, bueno, según se lee ahí que las dijo Miguel Ángel, yo espero que sea así, una que decía que no se pinta con las manos, se debe pintar con el cerebro. Y se me ocurre hacer parafrasear eso y decir que yo creo que para disfrutar una exposición, más que venir a verla con los ojos, hay que venir a verla con el cerebro. Y bueno, para eso se necesita conocer, tener información, tener el contexto en el que nacen estas obras. Hace rato decíamos que era como la huella del beso del príncipe que besa a la bella durmiente, que despierta de un letargo de 1000 años y empieza una nueva historia. Pero descríbenos a ese príncipe como humano, o sea, ¿cómo era Miguel Ángel? Sí, primero una paréntesis por lo que tú has dicho. En efecto, la gente que acude a esta exposición, como pudimos ver en Puebla, verdaderamente se apasiona este personaje, va leyendo, a pesar de que a veces la gente un poco perezosa no lo va a leer, pero Miguel Ángel te transporta en este viaje y tanto se apasionan que hasta llegan a emocionarse. Y esto es un objetivo grande para el Museo Miguel Ángel Giolesco de Italia, nuestra empresa, llegar a emocionar con el arte de Miguel Ángel. La gente que sale de la exposición y que se apasiona a este gran artista y sigue buscando informaciones para enriquecerse. Y volver a la exposición, porque la gente vuelve hasta 2, 3 veces a ver la exposición. Verán que aquí en Monterrey, donde hasta el MUNE proporciona varios días de entrada gratuita, tendrán la oportunidad de venir y regresar para conocer mejor este gran artista. Miguel Ángel, que presentamos adentro de la exposición como gran artista, pero como tú decías también, como hombre. Nos fijamos en los relatos que lo caracterizaban, un hombre controvertido, con muchas tensiones, muy pasional. Se llegó a enfrentarse con el Papa Julio II de manera física, el Papa hasta lo pegó. Y Miguel Ángel se fue de la bóveda de la Sistina, estaba pintando en aquel entonces, cada día llegaba el Papa a decirle, ¿cuándo acabarás esta obra? Y él le contestaba de manera dura, por aquel entonces le decía, cuando pueda. Tanto hizo enojar el Papa que con un bastón llegó a pegarlo. Y Miguel Ángel se fue hasta que el Papa no le pidió una disculpa. Imagínense, el Papa Julio II, un Papa guerrero, llamado el Papa guerrero, que llega a pedir disculpa a Miguel Ángel. Pero Miguel Ángel era así, llegaba a pegar sus estatuas cuando algo no salía bien. Rompió la Piedad Rondanini porque se había encontrado una grieta en el mármol y había estropeado la obra. Entonces empezó a romperla a martillazos. Un hombre que se burlaba de los otros artistas, tanto que a los 14 años Pietro Torrigiani, otro artista de aquel entonces, le rompió la nariz con un puñetazo. Así que se quedó con esta nariz estropeada, sí, que influyó en parte toda su vida en la búsqueda de la perfección, de la belleza, por lo menos la primera parte amarrada a la era clásica. Así que descubrimos también un Miguel Ángel avaro, una persona extremadamente avara que a pesar de ganar cantidades de dinero por aquel entonces, pero él guardaba para su familia. Había tenido problemas en su infancia porque su padre era un noble decaído, entonces había padecido esta falta de dinero. Entonces todo lo que ganaba lo guardaba para
volver a dar una importancia a nivel de riqueza, de nobleza, de tierras a su familia. Fíjense que cuando murió tenía un patrimonio personal que hoy en día se paragona a casi 50 millones de dólares y vivía en una casita en un barrio pobre que se llamaba el barrio de los Cuervos, de la carnicería de los Cuervos, en 2 habitaciones sucias, abandonadas, sin mobiliarios ricos, con su taller debajo de las habitaciones. Y además también había esta búsqueda de la perfección que decía que solo el hombre, el ser masculino como género masculino tenía, ¿no? Incluso las pinturas de mujeres las hacían muy musculosas. Incluso por ahí leí que se rumoraba de sus preferencias sexuales. ¿Qué nos puedes decir? Sí, hasta hoy día también la vida sentimental de Miguel Ángel, por todas las búsquedas de documentos históricos que hicimos y que aquí en la exposición presentamos al público, no hay una verdadera, comprobada, una verdadera relación sentimental, sexual de Miguel Ángel en aquel entonces. Entonces hay unas suposiciones, porque Miguel Ángel tuvo diferentes relaciones con ayudantes que lo ayudaban en sus obras, entre los cuales un gran amor, entre comillas, fue con Tommaso Cavalieri, pero también otra gran pasión la tuvo con Vittoria Colonna, con la cual condividió muchos aspectos intelectuales sobre corrientes de pensamientos de aquel entonces, como los espirituales. Pero todo esto parece que Miguel Ángel fue totalmente en su vida, en su arte, atraído por la figura masculina. Y esto lo podemos ver en sus obras, desde las esculturas hasta la pintura. La figura femenina no existía, lo bello era lo masculino, se representaban hasta las mujeres que están en la bóveda de la Sistina, bajo las sibilas y otras figuras, están representadas con cuerpo masculino, porque lo bello era lo del hombre. Y fíjate que una cosa que me llama la atención es cómo sería de grande, de genio, que le perdonaran, yo digo, uso el verbo perdonar entre comillas, ¿no? De que le perdonaran ciertas cosas, como veía yo ahora lo de la Capilla Sixtina, en esa época pintar al creador de espaldas y quitarle la túnica para que se vean los glúteos del creador. Eso habla de una cierta irreverencia, pero eso ya o él no le importaba, pero aún así yo creo que pesaba más el genio que su reverencia, ¿no? No sé sí, por supuesto, Miguel Ángel se presenta como un artista, un gran provocador de aquel entonces, iconoclasta total, que llegó a hacer estas representaciones, pero hay que decir que también los mecenas que le dieron estos importantes trabajos aceptaron sus obras, en el sentido, porque Julio II podía ponerse de manera dura y decir, no, me vas a borrar estas espacios. Entonces también Julio II y otros papas, después como Pablo III, cuando estuvo en la presentación del juicio universal, aceptaron esta arte, que era el arte de un genio de aquel entonces, y le permitieron hasta realizar algo por el tiempo verdaderamente fuerte, pero era su arte. Hubo temporadas, poco después, que censuraron todo esto, ¿no? Entonces, también eran momentos históricos. Grandes papas que estaban de mentalidad más abierta, pronto a arte nueva, aceptaron unas cosas. Otros papas que siguieron no lo aceptaron. Por suerte, no llegaron a destruir el juicio final como se llegó a pensar, ¿no? Claro. Giacomo, te queremos agradecer muchísimo este tiempo. Esta exposición va a estar hasta el 31 de diciembre, martes y domingos. Todos entran gratis y todos los días adultos mayores también entran gratis. Giacomo, gracias y felicidades por todo el gran esfuerzo y bueno, gracias también por haberlo traído aquí a nuestro país. Bienvenido, esperemos verte otra vez. Gracias a todos. Aquí los esperamos, los regiomontanos, todas las personas que puedan disfrutar de esta gran ocasión para conocer el genio, también la locura de Miguel Ángel. Aprovechen para conocer estas obras de arte increíbles. Gracias. Gracias a ti y regresamos después de este breve corte.
¿Entra tú? Bien, ya estamos aquí de regreso en Palabras sobre la Mesa. Pues interesante, ¿no? Interesante todo lo que nos platicó Giacomo. ¿Qué te pareció? Me encantó. Aparte, bueno, el hombre está hecho un bombón. ¿Qué les puedo decir? Bueno, el asunto ahora es seguirle buscando palabras a este tema. Miren, habíamos quedado con la palabra maqueta, que no deja de estar interesante porque todos entendemos como maqueta, pues una reproducción de una obra, pero en pequeño. A veces se hace la maqueta de un edificio, la maqueta de una obra nueva que se va a hacer. En fin, miren, como se ve en pantalla ahorita, esa es una maqueta de una cúpula de algún tipo de obra. Lo curioso es que la palabra maqueta viene del italiano macchietta, que significa mancha. Manchita. Y es que en el argot de los pintores, cuando ellos querían hacer un esbozo pequeño de una idea que traían, antes de hacerla en grande, lo hacían chiquito y decían, a ver, déjame hacerlo en manchita. Era una forma metafórica de ellos. Y de eso pasó ya a otras artes, a la arquitectura e inclusive a la escultura. Pero en principio, maqueta es manchita, mácula en latín, mácula es mancha, y de ahí, por ejemplo, que algo sea inmaculado, lo inmaculado es lo que no tiene mancha, que está limpiecito. Y fíjate que las maquetas también se usan en la publicidad para antes de hacer una grabación de un comercial o de radio o incluso de prensa se hace una maqueta. Es este boceto, esta manchita, es como una pruebita, eso es la maqueta. Sí. Pero ¿sabes qué me gustaría? Tuvimos una cortinilla acerca de cómo hacer una escultura, ¿no? Ah, sí, es otra frase de Miguel Ángel, sí, que la pone muy fácil, dice que quieren saber cómo hago una escultura, pues muy fácil. Agarren la piedrota, pues busquen, la escultura ya está ahí adentro, ya nomás quítenle lo que le sobra. Pues sí, pero ¿sabes cuántos años le tomó a Miguel Ángel quitarle todo lo que sobraba al David? Ahí 4 años. 4 años, ya saben, invierno se la pasó ahí, no descansaba día y noche, trabaje y trabaje y trabaje. 4 años y además era tan perfeccionista. Pero fíjense, también cuando él se agarró un bloque de mármol enorme, bueno, esto pesaba toneladas. Y de esa figura de mármol, de ese pedazo de mármol que estaba sin usar, tenía como 10 años ahí abandonado, de ahí tuvo el ojo para calcular y empezar a hacer estas maquetas, estos bocetos a mano, para ir viendo cómo iba a ser, de dónde iba a empezar a retirar lo sobrante de esta escultura. Y bueno, empezó por la mano. Tienen que venir, de verdad que tienen que venir. Lo primero que ves cuando te recibe, cuando te abre las puertas de esta exposición, es justamente el David. Está a tamaño natural, que son un poquito más de 5 metros, y es impresionante. La verdad es que está muy, muy bien hecho. O sea, sí te vas a llevar la idea de que es como si estuvieras en Italia. Así que Italia llegó a Monterrey y llegó a partir de mañana. Para que vengas, ven a la conferencia del Renacimiento, que es a las 7, yo voy a venir. ¿Tú vas a venir? Sí, claro que sí, no me lo pierdo. A las 8 es toda la inauguración y a partir en adelante, ¿quieres entrar gratis? Martes y domingo. Y fíjate que dentro de los detalles de este David, es bueno, sí, como dices, hay una historia. Dicen que ese gran pedazo de mármol que medía como 5 metros y medio, y ya otros escultores ya habían intentado trabajarlo para producir esa estatua, bueno, a su manera, pero no podían, empezaban y de pronto se les rompía la piedra y decían, no, ya mejor ya no le muevo. Y ahí quedó muchos años, vamos a decir, almacenado ese gran bloque de mármol. Y hasta que otra vez le proponen a Miguel Ángel que si él quiere tomar ese trabajo, ya para eso ya estaban dañado porque ya algunos escultores anteriores le habían roto pedazos. Y él toma el reto y dice, pues sí, échamelo. Y empezó, y ahí viene ese periodo de años que tardó la obra. Y actualmente la que van a ustedes a ver, hagan de cuenta que están viendo la original. Sí, como dijiste, 5 metros 16 de altura. Sí. Y la original pesa 5 toneladas y media. La pura estatua, imagínate lo que pesaría la piedrota. Sí, sí, claro. Entonces ya se imaginarán el tamaño de la obra. 4 días para moverla, pero bueno, esa parte, esa primera faceta de Miguel Ángel fue de escultor, que para eso nació. Luego le encargan, bueno, pasaron varios años, le encargan un proyecto para la Capilla Sixtina. Antes hubo otras maquetas y otras propuestas, la tumba de un papa, pero finalmente vino esta obra de la Capilla Sixtina, donde aquí también
se apoya en ayudantes, se apoya en pintores. 2 años lo apoyaron pintores asistentes, entre todos pintaban y fíjense, en 2 años pintó la mitad de la Capilla Sixtina y en uno la otra mitad y se lo aventó él solo. Claro, de ahí como tanta práctica se consagró. Fíjate que un detalle que me encantó, oigan, imagínense el Renacimiento, estamos hablando del siglo XV al XVI. Pues sí, más o menos siglo XV, XVI es donde ya se puede decir que se puede ubicar esa etapa. No había luz, entonces tenía un sombrero con velas, porque luego en la noche no tenía nada mejor que hacer, entonces se iba a pintar. Claro que se lastimó horrible, horrible el cuello, la gente no se bañaba, entonces imagínense, la pintura le caía encima, ya a veces no podía como ni ver, pero bueno, él estaba ahí, se lastimó el cuello, ahí estaba al pie del cañón y claro, con toda esta pasión, ¿no? Es de práctica, es de esfuerzo y es de constancia esto. Sí, claro. Entonces son de las facetas que tuvo este gran artista. Sí. Y ya si vemos por el lado de palabras, pues escultura tiene su raíz latina, que es esculpir, que en su origen significaba algo así como arañar, o sea, raspar, cortar, skel era una palabra que tenía sentido de raspar algo, quitarlo. Y que bueno, a final de cuentas eso es lo que es una escultura, ¿no? Le raspas, le quitas hasta que obtienes la forma que tú quieres. Claro, esto ya llevado al extremo. En cuanto a la palabra pintura, pignere, relacionado con pigmento, también en origen no era propiamente como se entiende hoy, sino el pignere original era también hacer muescas, pero decorativas. Haz de cuenta que a una espada tú, por ejemplo, podías hacer muescas para ponerle ahí adornitos, y podrías también a una pared rasparle algunas partes, como ya dándole vista estética. Pero luego ya vieron que también eso se podía hacer usando pigmentos, y entonces empieza a desarrollar todo ese concepto de pintura. Y sobre la Capilla Sixtina que tú decías, miren, es tan grande, es tan imponente la obra, que va a meritar que hagamos un programa específico de este tema, porque uno puede recorrer la obra, ir sacando historias, ir sacando palabras. Pero bueno, para ahorita, digamos, dejémoslo así en términos generales. Y de ahí, de la faceta de Miguel Ángel, de escultor, se fue a pintor y también arquitecto. Hubo sus mecenas, los Medici, que eran pues una familia muy adinerada de Florencia, le pidieron esta capilla, una capilla que les hicieran, y bueno, pues ahí empezó a hacer un proyecto. De hecho, también se concursaban los proyectos, por supuesto, y ya de ahí también ganó y hizo como que esta fachada, ¿no?, de la capilla de los Medici. Sí, la faceta de arquitecto también, ahí tuvo también sus contratiempos, como todos los artistas, ¿no? Muchos proyectos que él hubiera querido hacer, no, a final de cuentas los tuvo que o suspender, o si no, de plano reducirlos para que pudiera hacerse algo. Y esta fachada de la iglesia de San Lorenzo creo que se quedó en pura maqueta. Sí. Bueno, ahí se puede ver una maqueta de madera que se hizo de este proyecto, pero en la realidad ya no se pudo hacer, porque los que lo financiaban de pronto tenían otros intereses y decían, no, pues ahorita no hay lana, lo clásico cuando andas tú vendiendo proyectos, ¿no? Y que te dicen, sí, está bien padre, fíjate que sí está, sí le entramos, nomás que ahorita no hay dinero, así vente después. Y así se va pasando el tiempo, ¿no? Y tuvo otra faceta que fue ya la de escritor, o la de, pues, de hacer poesía, ¿no? Entonces ya vimos que es la faceta de escultor, que digamos que es para lo que nació y se entrenó desde que tenía 13 años. De repente, pues él no era pintor y le cae este proyecto de la Capilla Sixtina y lo perfecciona a arquitecto, donde tuvo ahí Fíjate, perdona que te interrumpa, qué dura la poesía, ¿no? Antes de que se me pierda la imagen. A ver, sí, vamos Aquí se hacen verla. yelmos y espadas de cálices, y la sangre de Cristo se vende a manos llenas. Y cruces y espinas son lanzas y rodelas, y hasta la paciencia de Cristo se acaba. Está bien duro porque esto se lo está dando directamente al Papa Julio II. ¿Sabes qué me gustaría, Arturo? Como analizar un poquito esta poesía, porque tiene palabras que son pues no es de un uso común. Por ejemplo, yelmos. ¿Qué son yelmos? Bueno, mira, hay que agarrar el contexto. El Papa Julio II se caracterizó porque era más guerrero que sacerdote. Le encantaba andar en las guerras santas, ¿no?
Y entonces, aparte de eso, justamente en esa época se criticaba mucho a la iglesia por quienes ya lo veían desde otro punto de vista, porque había mucha venta de indulgencias, había cierta violencia por tratar de mantener el poder. Entonces, cuando dice aquí se hacen yelmos y espadas de cálices. Los cálices, vamos a decir, es donde están las hostias, ¿verdad? Ajá. Entonces, de ese metal, haz de cuenta que lo que debería ser sagrado lo fundían y hacían yelmos. Los yelmos son los cascos de los guerreros, los cascos metálicos. ¿Qué te parece, Arturo? ¿Qué te parece si hacemos un corte para dejar respirar a la audiencia y regresamos con terminar de ver esta poesía en un momentito? No se me vayan. Regresamos. Regresamos a Palabras sobre la Mesa. Encantada, estoy aquí con mi amigo y colega Arturo Ortega Morán, rodeados de pura belleza, de puro arte, de 50 réplicas impresionantemente bien hechas, que de verdad que si tú no sabes que son réplicas, te vas con la finta, te vas con la idea de que son como el original. Vénganse, de verdad que mañana en punto de las 7 de la tarde noche a una conferencia acerca del Renacimiento. Ya hablamos en bloques anteriores lo que era el Renacimiento y su importancia. Vénganse a las 7 de la noche y a las 8 viene ya la inauguración oficial de estas obras tan hermosas que hemos estado viendo en pantalla. Te recibe el David, que es impresionante, o sea, sí te impacta con sus 5 metros de altura. Recuerden que abre a las 10 de la mañana, cierra a las 6 de la tarde, martes y domingos entran todos gratis y los adultos mayores siempre entran gratis. Y bueno, pues quisiera, mi querido Arturo, comentar la cortinilla, que también es otra frase de Miguel Ángel, esto de que vi el ángel en el mármol y tallé, y tallé, y tallé hasta que lo puse en libertad. Qué bonito, ¿no? ¿Qué nos quería decir? Pues claro, es la misma idea que tenía él. Yo me imagino que su mente de genio, cuando veía esa pieza de mármol, él ya estaba viendo la escultura que estaba allí adentro y entonces se la imaginaba que estaba allí adentro prisionera. Ay, sí. Entonces él se imaginaba, la dejo libre, la dejo en libertad. ¿Y cómo lo hacía? Pues quitándole todo aquello que la obstruía, que le impedía que los demás lo vieran. Entonces es el concepto de quitar lo que le sobra a la piedra. Y vénganse a ver, ahora sí que todo lo que le quitó a las piedras que le sobró, van a ver además de esculturas bajorrelieves, que son estas esculturas como tridimensionales, pero a la vez son cuadros, pero tienen así como que su tercera dimensión. Van a ver también maquetas, bocetos, van a ver como todo un recorrido por esas 4 facetas que tuvo la pasión de Miguel Ángel. Y fíjate, entre otras obras que son impresionantes, como además de la Piedad, que hemos también estado viendo en pantalla, está Los Cuernos de Moisés. Bueno, esa es una de las curiosidades también que van a ustedes a ver en esta exposición. Fíjate, les cuento que yo hace muchos años hice un artículo que se llamó Horrores de traducción. Ah, yo sé, aquí fue un... Entonces, donde de alguna manera cuento en la historia errores famosos y uno de ellos es la historia de Moisés, justamente. Fíjate, esta estatua tiene su historia porque justamente fue un proyecto que acompañó a Miguel Ángel por muchos años. Desde principios del siglo XVI, el que estaba de papa era Julio II, que cuando vio que había hecho el David, que había hecho la Piedad, le encantó, ¿no? Claro, dijo, yo quiero. Dice, yo quiero que tú me hagas mi monumento fúnebre. O sea, una cosa que sea espectacular, que sea grandiosa, que sea faraónica. Entonces, fíjense, aquí en donde estamos sentados, a mi derecha, tengo a Moisés como si nos estuviera viendo, como si me estuviera diciendo, ándale, tú querías verme, pues aquí estoy. Sí. Porque sí, yo siempre traía la idea de que alguna vez iba a ir a visitarlo. Qué bueno que se me adelantó. Y es el que viene ahora a visitarme aquí, en esta sala. Y además está tan bien hecho que como lo están viendo en pantalla, miren, hasta brilla como si fuera mármol. No es mármol, es una mezcla de arena, sílica y cemento.
Pero de verdad, bueno, pero íbamos a los cuernitos, que sí, la verdad es que sí parece que tiene cuernitos, pero no son cuernos. Sí, bueno, sucedió pues que esta gran obra, cuando la concibe Miguel Ángel, esta estatua de este Moisés iba a ser parte de central, y luego de ahí iba a haber como 40 esculturas más, y todo eso iba a ser el monumento fúnebre de este Papa. Y firmaron contrato y toda la cosa, pero resulta que el Papa de pronto se le ocurre que era más importante, mejor adelantarle al proyecto de la Capilla Sixtina, y entonces lo deja a medias. Haz de cuenta que este Moisés se quedó ahí a media agua, hasta que pasa el tiempo y se nos muere el Papa y ya no alcanzó a ver su monumento fúnebre, y como quiera los familiares le dijeron a Miguel Ángel, oye, pues como quiera darle algo, ¿no? Pues ya te había pagado algo. Claro. Y entonces sí se hizo, pero ya mucho más compacto, algo mucho más chiquito a lo que se iba a hacer original. Pero este Moisés quedó, digamos, como huella de esa historia. Y entonces aquí nos metemos a que hace muchos años San Jerónimo lo mandó el Papa de aquella época, mucho más atrás, a que hiciera una traducción de la Biblia que estaba en ese tiempo en griego, algo de hebreo, arameo, y se aventó como 20 años en esa chamba, haz de cuenta, tratando de traducir la Biblia al latín. Bueno, en una partecita de la Biblia donde se cuenta de este pasaje de Moisés, donde él sube a recibir las tablas de la ley y que después baja de ese monte donde le fueron entregadas, dice por ahí el texto hebreo que venía como resplandeciente, como que le salían de la cabeza unos rayos de luz. Es que eran rayos de luz, no eran cuernos. La palabra era karán. Karán en hebreo de esa época significaba luz, rayos. Ok. Pero había una palabra que se oía como querén, que era muy parecida, karán, querén. Ok. Y querén significaba cornamenta. Bueno, algo le pasó a este San Jerónimo que se fue con la finta y él puso, y entonces Moisés bajó con una cornamenta. Entonces ahí fue un error de traducción. Claro. Que perduró por muchos años. Claro. Pero, y entonces de ahí fue que Miguel Ángel dijo, pues que lleva cuernos, pues le pongo cuernos. ay Dios, de ahí viene, pues por eso le puso cuernos y bueno, eso ayudó a que su obra fuera muy famosa. Y bueno, ya saben, yo estoy encantada, ahorita voy a tener tiempo y de una vez me voy a recorrer la exposición. Vénganse mañana la conferencia en punto de las 7 de la tarde noche, vénganse antes para que alcance el lugar. A las 8 de la noche es la inauguración para que vea toda esta museografía tan impresionante. Más de 50 réplicas, bocetos, maquetas, facsímiles, que ya vimos todo eso. Y bueno, pues yo les quiero agradecer muchísimo a Museo del Noreste por todas las atenciones. Recuerde que abre todos los días a las 10 de la mañana, martes y domingos entran todos gratis y cierra hasta las 8 de la noche y el resto de los días cierra a las 6 de la tarde y bueno, adultos mayores siempre son gratis, todos bienvenidos. Esta exposición va a estar hasta el 31 de diciembre, vale la pena verla una y otra vez porque es un pedacito de Italia, un pedacito del arte del Renacimiento aquí en nuestro país, aquí en Monterrey, y de verdad que gratis, no tiene que gastar fortunas en viajar cuando ya vino a México. Me despido, se despide su amiga Adriana Loaiza, encantada de haber estado con ustedes. Gracias a Camerino Makeup por el maquillaje y el peinado, muchísimas gracias. Gracias a Canal 28, a toda la producción y por supuesto a mi amigo. Sí, claro, yo también me despido y también los invito a que no pierdan esta gran oportunidad de venir a ver esa huella del beso a la bella durmiente que despertó de ese letargo de 1000 años. Lean un poquito, vean videos para que cuando vengan digan, ah, mira, aquí está lo que explicaba esto. Ahí en YouTube se van a encontrar mucha información. Sí. Y como les digo, traten de ver la exposición con el cerebro y les aseguro que la van a disfrutar más. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Los quiero. Adiós.